Muchas gracias, doctora Marianela Ledesma. Marianela Ledesma es abogada, constitucionalista y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido magistrada del Tribunal Constitucional desde mayo del 2014 hasta mayo del 2022. Exacto. Entre el 2020 y el 2022 asumió la presidencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Sí. Bueno, es un gusto que pueda acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias por compartirnos su tiempo, ¿no? Usted en una columna de La República cita una frase icónica en Spider-Man, ¿no? Exacto. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? ¿Qué opinión le merece el proceder del presidente encargado, José Yeri? Mira, esa frase que es de El Hombre Araña está también reproducida en nuestra Constitución. El artículo 45 de la Constitución dice que el poder se ejerce con límites y con responsabilidad. Por lo tanto, el poder que ejerza el presidente, el congresista, el magistrado, no hay poder ilimitado o irrestricto. Siempre hay límites en los que tú tienes que operar. Hace un momento hablabas de la intervención en San Marcos. Tiene que haber una razonabilidad, una proporcionalidad. El poder está arreglado hasta donde tú puedes actuar dentro de tus competencias. Y además eres responsable de ese poder. Como policía eres responsable del poder que ejerces como poder delegado del Estado, de repente frente a los ciudadanos, o como presidente de la República con mayor razón, o como el puesto en el que te desempeñes asumiendo el poder del Estado, ¿no? Entonces, esa es una regla que lamentablemente no se visibiliza en el ejercicio de la función pública. Los elegidos, que son nuestros representantes, llámese congresistas, alcaldes, gobernadores, todos los que están sentados ahí, están sentados porque nosotros le hemos delegado la cuota del poder, y ellos tienen el deber de no solo de ejercer el poder con razonabilidad, con responsabilidad, sino también de dar cuenta de sus actos. Pero acá tenemos un modelo democrático donde uno lo elige y ellos se olvidan de responder, de rendir cuentas, de ejercer un poder con límites y con responsabilidad, y eso es algo que se tiene que cambiar. Y lo que yo les digo, se tiene que cambiar en la práctica, en el ejercicio, porque yo lo que les digo está en la propia Constitución. Nuestra propia Constitución habla de ello, artículo 45, límites y responsabilidad. Sin embargo, en la práctica, eso es lo que más se olvidan los funcionarios elegidos para que realicen esta labor. Entonces, hay que ponerse muy, diríamos, hay que estar muy atentos ahora que se van a elegir autoridades, porque al final nosotros somos los autores de estas elecciones, ¿no? Para ver a quiénes vamos a elegir, sobre todo para que actúen con responsabilidad en ese ejercicio de poder que se le va a entregar. No te escucho, oh Dios te me... En estos 3 años es lo que la ciudadanía más ha demandado, ¿no? La falta de responsabilidad por parte de quienes están gobernando, ¿no? Están cometiendo un abuso de poder, ¿no? O sea, esta separación de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial nos está dando, ¿no? El poder legislativo se quiere imponer ante el poder judicial, el poder legislativo está tomando atribuciones del poder ejecutivo. Entonces, ¿en qué situación estamos, no? ¿Hacia dónde estamos yendo? Exactamente, la Junta, que asume poderes que no tienen y avasalla al Ministerio Público últimamente, a raíz de lo que has comentado del caso de Elia Espinosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener como ciudadanos? Tenemos que ser conscientes que el poder está en nosotros, en nuestras manos, en ese voto de manera ordenada, civilizada que hacemos para ejercer el poder.
y tendríamos que exigir a los partidos políticos o grupos políticos, que es la voz del ciudadano expresado en este gobierno, en el gobierno, que realmente ejerzan el poder como se debe ser, no solo de entregarles, sino también del regreso del poder, dando cuenta, rindiendo cuentas de cómo se viene ejerciendo. Entonces, esa es una idea que nosotros tendríamos que comenzar haciendo el cambio en nuestras mentes, en saber quiénes realmente le tenemos que entregar y exigir también el retorno de la rendición de cuentas de ese poder. Por supuesto que este gobierno y esta asociación o gobierno, cogobierno que tienen estos todos grupos políticos, lo que han hecho es acondicionar, arreglar, manipular el diseño del ejercicio político para restringir la intervención de los ciudadanos. Entonces, esto implica un gran labor, ¿no? Digamos, una gran renovación de la clase política, que no sé si será posible hacerlo bajo este sistema que se ha creado. Pero eso es una tarea pendiente, eso es una tarea por el cual deberíamos comenzar a trabajar, empoderar y recuperar nuestro poder como ciudadanos. Uh-huh. Sí, Además, sí, te escucho. bueno, justamente hay una campaña, ¿no? Por estos ¿no? Es una oportunidad, ¿no? Para, digamos, ¿no? Para marcar un antes y un después, ¿no? Para deshacerse de estos partidos, de estos grupos políticos que no están siendo responsables, ¿no? Con el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, esperemos que la ciudadanía sea consciente de esta gran oportunidad que está teniendo, ¿no? Yo tengo la esperanza de que se dé, ¿no? Totalmente de acuerdo, y por eso también es una de mis motivaciones de estar contigo en tu programa, para incentivar a la reflexión de los futuros votantes, que está ya cerca. Una cosa es no desligarnos del actuar que han hecho estos partidos políticos. He escuchado varias veces de los nuevos representantes que están postulando decir, no, pero la bancada hizo, pero el partido no. La bancada y el partido es lo mismo. Yo, si asumo una candidatura por un partido político, asumo también el pasivo de la bancada. Yo no puedo decir yo soy una cara nueva, llego, cuando ese partido ha estado en el gobierno, ha votado, por ejemplo, leyes a favor de la criminalidad, y yo no puedo llegar a decir que desconozco o que lo hizo la bancada y yo recién llego y no sé nada. Entonces, mucho cuidado. El partido y la bancada es lo mismo. Y cuando nosotros votemos por un candidato que nos pueda simpatizar, hay que ver bien a qué partido pertenece. Puede ser muy interesante, muy simpático, muy prometedor el candidato, pero si el candidato está asociado a un grupo político que ha formado parte precisamente de este contubernio, que ha votado con leyes a favor de la criminalidad, estaríamos más bien reproduciendo más de lo mismo, solamente cambiando rostros, pero en la esencia, la estructura, la matriz se sigue manteniendo en el partido. Y eso hay que alertar a los ciudadanos. Sí, los que hoy están gobernando se están presentando a la reelección y se presentan como si fueran las opciones de orden para restablecer, ¿no? Digamos, la seguridad, ¿no? Entonces, si en este momento tienen la oportunidad de, digamos, luchar contra la criminalidad, de derogar las leyes procriminales o procrimen, y no lo hacen, entonces, ¿qué garantía tienen de que cuando sean reelegidos sí llegan a concretar, ¿no? esta lucha contra la inseguridad? Exactamente. Mucho cuidado por ello. Sí, usted mencionaba la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Esta es una entidad administrativa, ¿no? Sin embargo, se está tomando atribuciones que no le corresponden, ¿no? Digamos, pasando por encima a los fallos de la Corte Suprema, está presentando demandas de acciones de competencia, conflicto, Competencia.
ya, competencial al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le da la razón, y al final, ¿cuál es el resultado? ¿No? Que se deshacen de las posturas de quienes no respaldan, digamos, al cogobierno, ¿no? Sí, excelente la pregunta que planteas por lo siguiente, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿No? En nuestro país ha sido tomada por las organizaciones criminales en todos los escenarios, desde la minería ilegal, desde la tala de árboles, desde la trata de personas, desde las extorsiones, los sicarios, todo lo criminal se imagina. Y la criminalidad requiere del poder político, necesita del poder político. ¿Cómo así? Para que el poder político le entregue reglas, leyes, normas. Por ejemplo, yo criminal quiero debilitar los allanamientos. Entonces el Congreso saca una ley donde el allanamiento le ponen tantos requisitos que en el fondo debilitan el allanamiento. Yo criminal que tengo dinero de las extorsiones, necesito blanquear ese dinero. Entonces, la ley de extinción de dominio, que es la que interviene los ingresos o los patrimonios de sospechosos, también los tengo que intervenir. O sea, en pocas palabras, la criminalidad requiere de leyes, de normas que le permitan mejorar, sostener. Ahora, pero eso no es una novedad porque también la economía o las empresas formales siempre han requerido del poder político. Por decir, en ICA, los agroexportadores quieren reducir sus impuestos, quieren no pagar impuestos, quieren afectar las relaciones laborales, debilitando de los trabajadores que trabajan en estas precarias situaciones. ¿Y qué hacen? Tocan las puertas al Congreso para que el Congreso emita leyes. En otras palabras, la economía formal siempre ha estado asociada con el tema político del Congreso, pero ahora ha ingresado un nuevo elemento, que son las organizaciones criminales que también están en el Congreso y por lo financiando, tienen sus voceros y todo, y necesitan esa convivencia. Y por eso es que el Congreso emite leyes que les permita favorecer, corregir, estar en mejores situaciones para su actividad delictiva, y no es unas leyes que más bien favorecen, ayudan a proteger de repente el bienestar del ciudadano. Ese binomio economía legal o ilegal más intervención de política es la que se tiene que atacar y saber a quiénes se va a designar para que no se siga actuando en la forma como se viene dando. Ahora, dentro de esa lógica, porque esto es una organización, cada institución juega un rol. El Congreso juega su rol de emitir leyes, pero el Ministerio Público juega un rol. ¿Cuál es su papel? Perseguir a los delincuentes, perseguir a los criminales. Y la Junta Nacional de Justicia, que también tiene otro rol, que es un rol administrativo, lo que hace es controlar que los jueces cumplan sus deberes correctamente. Es una institución administrativa. Y lo que ha hecho, como estamos bajo una organización criminal, estos grupos, esta organización administrativa llamada Junta Nacional de Justicia, necesitaba inevitablemente debilitar las investigaciones desde el Ministerio Público, y por eso es que necesitaban la cabeza de la fiscal de la Nación, en la medida que sea una fiscal muy recta, muy competente y no sea complaciente pues a estas negociaciones con personas de sospechosa actuación. Y como Delia Espinosa ha demostrado ser una fiscal no bastante severa y correcta, ¿no? Entonces lo que han buscado es retirarla. Y la han retirado más bien cuando el mundo está al revés, imputándole graves hechos, y más bien nosotros tendríamos que imputar graves hechos a la Junta Nacional de Justicia, que espero que un nuevo Congreso formule una acusación constitucional. ¿Y por cuáles son esos graves hechos? Te digo nada más brevemente por 3 temas. El primero, ¿por qué ha sido retirada Delia Espinosa? Porque hay una fiscal de la Nación que se llama Patricia Benavides, que fue destituida por la anterior organización de la Junta Nacional. Y llegó esta junta, y dijo, no, ¿cómo la han destituido? La vamos a reponer, la vamos a regresar, va a regresar.
¿Legalmente es posible? ¿La ley permite regresar una persona destituida? Respuesta sí, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Que los 7 integrantes de la Junta, los 7 integrantes de esta organización administrativa, voten de manera unánime, así dice la ley. Los 7 tienen que votar a favor de la reposición de Patricia Benavides. ¿Y qué sucedió? No había unanimidad. Había un funcionario de apellido Tábara quien dijo: yo no estoy de acuerdo que regrese Patricia Benavides, yo voy a votar en contra. Y por lo tanto ya no había unanimidad, pero a pesar de eso, a pesar de que no había unanimidad, sacaron la resolución ordenando la reposición de Benavides, ¿no? Eso es una causal de ilegalidad. Segunda situación, pero no solo se contentaron con reponer a Benavides, sino que además pidieron que sea designada fiscal de la nación, cuando ese mandato o esa atribución le corresponde según la Constitución, no según lo que uno piensa, según la Constitución, artículo 158, le corresponde a los fiscales del Ministerio Público, fiscales supremos son los que designan quién va a ser el representante de la institución. A pesar de eso, también dictaron un mandato para que sea repuesta como fiscal de la nación, o sea, es inconstitucional. Y lo peor de todo es que esa resolución es inexistente, porque nunca aparece agendada, no están los videos donde se ha generado la votación, ¿no? Y a tal punto que en los trabajos colegiados hay un funcionario que es como un notario, como un fedatario que da fe que tal día sesionaron los integrantes y votaron de tal manera y esto es la votación. Ese funcionario no existió y pretendieron que la funcionaria que en ese momento desempeñaba dé fe, certifique, y ella renunció y dijo: yo no me voy a prestar a esto, renunció y se fue. Entonces no existe materialmente la resolución donde recoge los antecedentes, los votos, las deliberaciones de esta reposición. Por lo tanto, estamos ante un acto ilícito, inconstitucional e inexistente, que la propia fiscal de la nación, ahora ya destituida, pidió que le muestren, pidió que le entreguen por lo menos los antecedentes, como pide la ley, y pidió que eso es imposible ejecutar, ¿no? Y al final, por exigir cumplir la ley de estas situaciones anómalas que han hecho estos funcionarios de la Junta Nacional de Justicia, ha terminado siendo destituida. O sea, es una serie de actos que no tienen validez, ¿no? Pero aún así tienen los votos, ¿no? Y gobiernan, imponen, fallan en base a los votos, ¿no? Exacto. Ahora respecto al Tribunal Constitucional, ¿qué tanto ha cambiado el Tribunal Constitucional desde que usted dejó de ser magistrada? Bueno, ha cambiado sustancialmente porque el objetivo central del Tribunal Constitucional es el ejercicio del control del poder. Se supone que el Tribunal Constitucional es un gran tribunal que controla el ejercicio del poder, por ejemplo, del Congreso hacia el Poder Judicial o de la Junta Nacional de Justicia hacia de repente el Ministerio Público. O sea, ¿por qué? Porque la lógica es que el poder se tiene que ejercer de manera equilibrada. ¿Y quién va a controlar el equilibrio? ¿Quién va a poner el justo medio? ¿Quién va? El Tribunal Constitucional. Pero si el Tribunal Constitucional realmente abdica o renuncia a esa función de ser contralor del ejercicio equilibrado del poder, sencillamente estamos pues en lo que encontramos ahora, un total desequilibrio y una total, diríamos, falta de control constitucional hacia la acción de determinados funcionarios. Por ejemplo, si hablamos del caso de la Junta Nacional con la fiscal Delia Benavides, la fiscal Delia Benavides, como cualquier ciudadano, fue a tocar las puertas a los jueces del Poder Judicial para pedir tutela frente a la afectación a su derecho al trabajo y todo Delia lo que Espinosa. Delia así, Espinosa. gracias, Delia Espinosa. Y por ahí encontró un juez que se llama Fidel Torres Tazo, que más la paseó, la demoró, le contó historias que nunca ejecutó. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hicieron?
¿no? Se aprovecharon esta demora y la Junta Nacional fue a tocarle las puertas al tribunal para plantearle una acción competencial para discutir si el Poder Judicial podía interferir para beneficiar, proteger, ayudar a la fiscal Delia Espinosa. Bueno, esa es una situación, diría, bastante forzada, porque no estamos discutiendo las competencias de las instituciones, estamos discutiendo hasta qué punto una persona, un ciudadano, puede pedir tutela a la justicia de su país cuando se afecta a derechos fundamentales. Y el tribunal, en lugar de proteger, de mirar la esencia de la razón de ser del derecho, que es la persona humana, a un costado, Delia Espinosa, con todos tus derechos. A mí yo voy a discutir situaciones de ejercicio de competencias de una manera, diríamos, bastante artificiosa, con el fin más de dilatar y postergar la tutela de derechos de esta persona. Así se ha convertido, o a ese papel ha llegado el Tribunal Constitucional. Y en el caso de Cócteles también Interesante. presentaron Keiko Fujimori Exacto. presentó un habeas corpus, ¿no? Cuando el proceso judicial no había concluido, ¿no? Entonces, y el TC una vez más intervino, ¿no? Cuando no le correspondía. Y tu programa posiblemente debe ser seguido por algunos abogados. Y me remito a la jurisprudencia del tribunal. Mientras un proceso está en giro en el Poder Judicial, nadie puede pretender que el tribunal intervenga, porque los jueces del Poder Judicial son los que tienen que terminar su obra para que luego el tribunal controle, porque el tribunal lo que hace es controlar, no decide nada. Los que deciden el derecho son los jueces del Poder Judicial. Entonces, cada vez que cualquier litigante va a tocarle las puertas del Tribunal Constitucional, el tribunal le aplica no solo su jurisprudencia, sino lo que dice las leyes, que en tanto las decisiones no se hayan agotado, no estén firmes, tribunal, yo no puedo controlar nada. Sin embargo, esa regla, que es unánime, no se aplica en el caso Fujimori, porque no todos los litigantes se apellidan Fujimori. En el caso Fujimori, ahí sí nos olvidamos del derecho, de la jurisprudencia, de las reglas, afectamos la Constitución, nos metemos a un proceso, le tiramos la salvavidas, le sacamos del proceso, eso sencillamente porque se llama Fujimori. Entonces acá estamos transgrediendo un principio elemental, que es el principio de igualdad ante la ley. Solamente ella es la que ha gozado ese privilegio de haber sido retirada de un juzgamiento. Jamás se ha trabajado diciendo si es culpable o inocente. Esa pregunta, si realmente es un delito y hay una inocencia o una responsabilidad penal, eso es lo que nunca han dicho los jueces, porque han evitado que los jueces digan esa o se pronuncien sobre ello, porque el tribunal ingresó, tiró las salvavidas, sacó a Fujimori con todo su grupo del caso Cócteles y cerró el caso en pleno trámite, en plena discusión, en plena audiencia, cuando todos hemos escuchado lo que el fiscal Domingo Pérez sostenía como parte de sus cuestionamientos. Lo ideal hubiera sido que los jueces del Poder Judicial den una respuesta a esas imputaciones que hacía el Ministerio Público. Pero lo que ha hecho el tribunal es evitar que los jueces del Poder Judicial se pronuncien. Y, como le he dicho, ha tirado un salvavidas para que Fujimori y todo su grupo que ha recibido dinero con este tema de los cócteles, ¿no?, puedan ser liberados de seguir en el proceso. Situación que no le sucede a cualquier litigante común y corriente, ¿no? Por eso digo que esto es un tema elitista. No todos los ciudadanos son tratados por igual en las decisiones del Tribunal Constitucional. Y ahora hay una narrativa de que Keiko Fujimori es inocente, ¿no? De que la investigación del caso Conteles no sirvió para nada, se perdieron 10 años. Y bueno, eso está pasando. Ahora en el fallo con respecto a la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad, una vez más
el Tribunal Constitucional, bueno, pues ha sido cuestionable también su fallo, ¿no? Que no ha alcanzado la mayoría de votos, ¿no? Para, digamos, instaurar o crear un antecedente, un precedente, ¿no? Exactamente. En el gobierno de Fujimori hubieron graves violaciones a derechos humanos. Graves violaciones a derechos humanos que se califica como delitos de lesa humanidad. ¿Y por qué es de lesa humanidad? Cuando la violencia es ejercida desde el Estado de manera sistemática contra la población civil. En las épocas que se luchaba contra el terrorismo, ¿no? Había un plan de que había que extinguir a todos los sospechosos del tema del terrorismo. Al final hubieron muchas poblaciones liquidadas, muchos muertos. ¿Y qué es lo que hizo Fujimori? Sacó una ley que justificaba la prescripción de los delitos de todos los militares que habían intervenido. Estoy hablando del año 90, sacó esa ley. Y la familia, los afectados, los familiares, pidieron justicia a los jueces del Poder Judicial. Ahí hay un famoso caso Sakikurai, y al final la Corte Suprema no le dio la razón y en pocas palabras terminaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana funciona a partir de una convención que el Perú libremente en el año 79, en la época que salíamos del gobierno militar, suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que dijo la Corte? Que el Perú tiene que adecuar su legislación a los compromisos de esta convención y señaló que esa ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad no califica y debería adecuarse. No quedó otra situación. Cuando ya Fujimori se fue, esa ley se dejó sin efecto, permitió que los juzgamientos sigan, se condenaron a los del grupo Colina y todas estas barbaridades que se generó. Muy bien, pensamos que la historia ya había terminado acá, que los procesos iban a continuar. Por cierto, que los responsables muchos están escondidos, no habidos, estarán con otra identidad, pero ahí están los Están procesos. prófugos, muchos están prófugos. Prófugos, los mismos imputados militares. Muy bien. Y ahora, una situación que se dio hace 20 años y que son prófugos porque estas personas están escondidas, ahora han vuelto a sacar la misma ley, planteando también la prescripción de estos delitos de lesa humanidad. Y su argumento que ahora han puesto para justificar esta ley es la vulneración del plazo razonable. Claro que hay en los procesos, ¿quién quiere que los procesos duren 10, 20 años? No todos queremos que los procesos se determinen con la mayor rapidez, pero estos procesos han demorado porque el mismo Fujimorismo sacó esta ley, para eso no dicen nada, sacaron una primera versión de ley de prescripciones, luego llegó hasta la Corte Interamericana, luego regresó acá, se ha tratado de hacer las investigaciones, algunos están fugados y hasta ahora no habidos, y ahora vienen a decir, bueno, como se han demorado, entonces nuevamente se reactiva la ley y vayamos a hablar de la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Lo que ha hecho y lo que están haciendo los jueces es aplicar lo que ya se ha dicho en otros escenarios, ¿no? Las leyes que afectan derechos fundamentales y sobre todo temas de lesa humanidad son imprescriptibles, porque no se requiere que exista una ley que diga a partir de ahora en adelante son imprescriptibles, son derechos que hieren o son acciones que desde el Estado, con toda esa fuerza, con toda su, diríamos, representación militar, ha agredido a la población civil, y la población civil por lo menos tiene lo mínimo de esperar primero investigaciones, reparación, compensación de lo que han sufrido. Eso es imprescriptible, no forma parte del jus cogens, forma parte del núcleo duro del derecho, que no se requiere que exista una fórmula o una ley para que digan que a partir de ahora existe o no va a ser o no se van a prescribir. Es un tema de humanidad que no puede entrar ni siquiera en cuestionamiento, discutir la responsabilidad del Estado cuando ataca a una población civil. Y de eso se trata. Y lo que yo estoy hablando y lo que estamos recordando es
ya decisiones que este tribunal, no con esta composición, sino el Tribunal Constitucional ya ha señalado 20 años atrás, y que esas decisiones son vinculantes, y aparte las decisiones de la Corte Interamericana, que también son vinculantes para nuestro país. Por lo tanto, pretender reescribir una historia jurídica es sencillamente negar lo que la justicia está esperando. Primero, que los responsables salgan de sus escondites, que afronten los procesos judiciales y que de una vez se determine la responsabilidad, ¿no? Pongámonos algunos momentos en los zapatos de los familiares que por décadas vienen buscando justicia y que el sistema judicial niega, no solo desde el punto de vista de la justicia en sí, sino creando estas leyes desde el Congreso, evitando que se alcance esta justicia, generando estos temas de impunidad a través de las leyes de prescripción de delitos tan horrorosos como los que ha sufrido los compatriotas en nuestro país. ¿No? Llama la atención que apelan a que las leyes, cuando se promulgan, cuando se legislan o cuando se publican, ya, bueno, a partir de ahí, de ese momento para adelante, ¿no? No son retroactivas, ¿no? Pero estamos ante casos singulares, no son casos comunes, eh, son graves afectaciones a los derechos fundamentales, ¿no? O sea, entonces, este principio, este recurso de retroactividad no es dable, ¿no? Para estas situaciones, ¿no? Pero sin embargo apelan a ello como si fuera, no sé, cualquier cosa, ¿no? Como si fuera algún trámite burocrático, administrativo, alguna falta, ¿no? Ese es, ese es por una parte, ¿no? Y por otra, la presidenta del TC, Luz Pacheco, en la inauguración del año constitucional del tribunal, ella indicó, bueno, si la Corte IDH, o sea, la Corte Interamericana, emite una sentencia contraria a la Constitución, el Estado peruano y sus jueces ordinarios y constitucionales o sea, ella considera que no estamos obligados a someternos a este mandato porque no tiene legitimidad, ¿no? ¿Cuán exacto o inexacto es su aseveración, ¿no? Bueno, primero que el mundo jurídico no solo está regido ni se agota con la Constitución. En nuestro ordenamiento jurídico tenemos tratados, tenemos instrumentos internacionales por los cuales el Perú suscribe, y esos tratados, convenios, acuerdos forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Segunda idea, ¿no? Parte de ese ordenamiento tenemos a la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos está suscrito desde el año 40, la Convención Americana desde el año 79, y esos instrumentos jurídicos protegen los derechos fundamentales o los derechos humanos de los ciudadanos desde aquella época. Y dice nuestra Constitución actual, artículo de nuestra Constitución del 93, literalmente dice, ¿no? Yo creo que se olvidaron de leer esta parte, es profesamente, ¿no? Cuando dice, las normas que están referidas a derechos y a libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad ¿con qué? Con la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice literalmente, y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias que han sido ratificadas por el Perú. Por lo tanto, yo no puedo decir que como juez solamente voy a leer la Constitución y las sentencias de otras cortes no las voy a respetar. Aún más, esta Constitución dice en el artículo 205 que en materia constitucional mejor dicho, nuestra jurisdicción no se agota nada más en lo que diga el Tribunal Constitucional, sino que hay una instancia mayor, que es la Corte Interamericana, lo dice el artículo 205 de la Constitución. Yo no estoy inventándome cosas. Agotada la jurisdicción,
Si quien se considere lesionado con los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los organismos internacionales según los tratados y convenios. Por tanto, yo recurro a la Corte Interamericana en base a la Convención Americana de Derechos Humanos, que es una convención escrita o suscrita por el Perú en la década del 70, y me vinculo con las decisiones de la Corte Interamericana. Yo no puedo decir si quiero cumplir o no cumplir, las tengo que cumplir porque forma parte de la convención de los tratados que el Estado peruano ha suscrito libre y voluntariamente. Solo cuando hay una discusión en qué instrumento protege más una sentencia de la Corte o una sentencia nacional, yo tendría que prevalecer la sentencia que protege más el derecho humano del ciudadano, del afectado, de la persona que ha sido vejada, de la persona que ha fallecido, de la persona que ha sido vulnerada, ultrajada sexualmente, que ha pasado en todos estos tiempos. Solamente ahí, en esos casos, yo diría, ¿cuál de los dos instrumentos protege mejor? ¿No? Entonces, yo sugiero repasar, leer, ¿no? Estudiar el ordenamiento jurídico de nuestro país, y no solo el ordenamiento jurídico, sino mirar el derecho en toda su dimensión. A partir del horror de la Segunda Guerra Mundial, se cambiaron los esquemas en la lógica jurídica. Ya el Estado solo no existe, existe el Estado vinculado en una comunidad internacional. A raíz que los alemanes quedaron, o por lo menos la población alemana quedó sujeta a toda la intervención del partido nazi y todo el horror que sucedió, se removió esta historia y se crearon, diríamos, jurisdicciones supranacionales que permitían que los países sean vigilantes, la comunidad internacional sea vigilante de lo que sucede. Y por eso es que tenemos una región interamericana de derechos humanos en la parte de América. Europa también tiene su propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El África también tiene su propio Tribunal africano de derechos humanos. No, ya no es un país, no, es un grupo, una comunidad que está vigilante, que está sucediendo a la persona, al ciudadano, frente a su estado en el que él vive y en el que puede ser avasallado, vulnerado, ultrajado. Esa es la lógica del derecho que se mueve hoy, ¿no? Lógicas basadas en instrumentos internacionales, comunidad internacional, jurisdicciones que sobrepasan la esencia clásica del Estado, jurisdicciones supranacionales, ¿no? Y eso, por eso yo sugiero revisar todos estos temas, que yo estoy segura que la mayoría de miembros del Tribunal Constitucional lo deben saber, y sé que lo saben. Entonces usted emplaza, demanda a que los miembros del tribunal pongan en práctica, ¿no?, este sentido humano de la Constitución, ¿no?, donde se debe garantizar los derechos de las personas, ¿no?, que están siendo violentados, afectados. Entonces, en este contexto donde el tribunal está dando estos fallos que son contrarios a la defensa de los derechos fundamentales, el Poder Judicial, los jueces están aplicando el control difuso, ¿no? Entonces, puede indicarnos la importancia, la relevancia del control difuso en este momento caótico que estamos viviendo. También excelente la pregunta por lo siguiente. Siempre ha sido una discusión en el desarrollo de la civilización cómo ejerce el poder, cómo se controla el poder, porque el poder, si bien el desarrollo de la civilización es la historia de la lucha por el poder, siempre ha sido una preocupación por ejercer esos mecanismos de control para evitar que el poder se desborde, se desboque, pueda ser arbitrario en ese ejercicio. Hago esta pequeña reflexión. Entonces, en Estados Unidos, yo no voy a hablar, Estados Unidos, se generó una corriente por parte de un juez apellidado Marshall, que en el año 1802, que eso no es una novedad porque todos los estudiantes de Derecho y todos los jueces sabemos porque está formado en el ADN de toda persona que se dedica al derecho, se emitió una sentencia que fue un leading case, ¿no?, que movió las estructuras jurídicas en el control, ¿no?, sobre el ejercicio del poder. El caso Marbury versus Madison. Y ahí se señaló
que ninguna norma puede aplicarse siempre y cuando sea contraria a la Constitución. La Constitución prevalece, es diríamos, una lógica de jerarquía normativa, de supremacía normativa, y no puede generarse leyes que sean contrarias a ella. Entonces, desde ahí hubo un pare para ejercer este poder, este control. Entonces, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo. Si mañana el Congreso dice todos van a trabajar 10 horas porque se necesita la producción del país, se cambia la jornada laboral, 10 horas, esa ley es contraria a la Constitución porque literalmente en un artículo de la Constitución señala que la jornada laboral son 8 horas diarias. Por lo tanto, un juez podría aplicar esta norma por más que lo haya sacado este Congreso y por más que aparezca Rospigliosi amenazando que tienen que aplicar, sencillamente un juez lo que va a hacer es inaplicar esa norma porque es contraria a otra norma de la Constitución que dice que solamente el trabajo son 8 horas, ¿no? Así juega, eso se llama control difuso. Todo juez de todo el país a nivel nacional, antes de decidir un caso, tiene que decidir la ley que va a aplicar al caso. Y esa ley que va a aplicar tiene que verificar que no sea contraria a la Constitución. Si esa ley es contraria a la Constitución, como por ejemplo una ley que diga que se trabaja 10 horas, ¿no? Es contraria a la Constitución, ¿qué es lo que hace el juez? La inaplica. Existirá, estará ahí la ley, existirá, pero para este caso la inaplico. Y esa decisión que toma el juez o cualquier juez del país, de cualquier instancia, tiene que ser supervisada, confirmada por la Corte Suprema de nuestro país. La Corte Suprema de nuestro país tiene una sala constitucional de la Corte Suprema, que es una gran sala que se dedica a filtrar y a aprobar si los controles difusos que hacen los jueces van a ser aprobados o desaprobados. Esa es la lógica del control difuso. Es una forma de controlar la inconstitucionalidad de una norma en un caso concreto, Y eso, como les vuelvo a decir, tiene más de 2 siglos de existencia y en nuestra Constitución está expresamente señalada, ¿no? Artículo 138 y artículo 51 de la Constitución, ahí está colocada. O sea que no es ninguna novedad para que ahora vengan a cuestionar que los jueces están ejerciendo el control difuso. Y además, ¿qué papel hace el Tribunal Constitucional? Además hay otro modelo, un modelo de control concentrado, que también controla las constitucionalidades de las leyes. Este modelo tiene una influencia europea, ya no tenemos la influencia norteamericana, sino también hemos recogido la influencia europea. Y por eso se ha creado el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional lo que hace es controlar que la ley no sea contraria a la Constitución. Por eso plantean su demanda de inconstitucionalidad, por ejemplo, contra la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad, y el tribunal dice, no, está perfectamente, es constitucional. O podría haber dicho lo contrario, es inconstitucional. Lo cierto es que ese es su trabajo. Pero ¿cuál es la diferencia con el control difuso? La diferencia es que cuando el Tribunal Constitucional controla una norma y ve que es contraria a la Constitución, sencillamente la expulsa, la bota, la retira del sistema jurídico, ya no existe. Es cosa que no hace ningún juez. El juez lo único que hace para este caso no la voy a aplicar, pero el Tribunal Constitucional lo tiene el poder de expulsar la ley, retirarla, desaparecerla del sistema jurídico. Entonces, como vemos, son 2 sistemas que controlan, uno más acotado a un caso concreto y otro de manera general, abstracta, que hace eliminar la norma. Por ejemplo, cada caso es totalmente diferente. En un caso en concreto, esa ley sí puede afectar la constitucionalidad de ese caso que se le está pidiendo. Y esa es la labor que hace cada juez en cada caso concreto. ¿Se pueden anular los fallos del TC que son lesivos para el país, para la ciudadanía? Definitivamente no se pueden anular, pero sí se pueden inaplicar cuando esas reglas son contrarias a los valores propios de la Constitución, a los valores propios de las convenciones que el Estado peruano las haya asumido como parte de su ordenamiento jurídico. Sí es posible, pero para eso se requiere, pues, jueces que realmente
sientan su labor y su misión de ser jueces. ¿Y cuál es la misión de ser un juez? No es ser complaciente con el gobierno de turno o no ser un juez timorato, ¿no? De estar paseando los litigantes, como le tocó hacer Fidel Torres Tazo con el caso de la fiscal Gladys, me acuerdo su otro apellido, ¿no? Entonces, Espinosa. ¿No? Entonces, para eso se requiere tener, pues, un compromiso de por qué uno está sentado asumiendo esa tarea, ¿no? Esa tarea. Acuérdense que la labor del juez constitucional es una labor del control del poder, del ejercicio de ese poder, y el poder puede ser abusivo, desmedido, desproporcionado. Si yo tengo un juez que no quiero comprometerme con corregir ese exceso, sencillamente estoy de más. Para ir terminando, usted en una entrevista en El Comercio contó que usted ingresó a la carrera de Derecho por error, porque quería inscribirse a medicina, ¿no? Entonces, hoy, bueno, pues más de, bueno, 40 años usted ejerciendo el derecho. ¿Cómo ve esta decisión? Al final la vida, bueno, le llevó por este rumbo, ¿no? Sí, soy una médico frustrada. Yo estaba preparándome para estudiar medicina, ¿no? Todos los huesos, el frontal, el occipital, el esfenoide, el etnoide, ya todo. Pero hubo un error al momento de inscribirme en San Marcos, ¿no? Me inscribieron en Derecho, yo viajé, en ese tiempo vivía en Trujillo, viajé, postulé, ingresé al programa 218 de Derecho. Tenía 17 años y me tenía que definir si realmente iba a ser abogado o no. Cuando cumplí los 18 años, dije, bueno, ¿dónde voy a definir? Había una institución muy bonita, con un edificio así todo impresionante, que se llama Poder Judicial. Fui a los 18 años, había un letrero que decía se requieren practicantes. Dije, yo quiero practicar, quiero saber qué cosa es el derecho. Y ingresé como practicante a los 18 años al Poder Judicial y no me retiré hasta el año 2014, que me fui al Tribunal Constitucional. Y por eso es que yo considero que el Poder Judicial, la Corte Superior de Lima, es mi alma mater, además de San Marcos, ¿no? Porque ahí he intentado conocer y explicar qué es el derecho, que hasta ahora estoy tratando de encontrar la explicación, pese a los 40 años de mi vida, ¿no? Que le he ejercido y estoy vinculada en la judicatura, ¿no? Entonces, es una rica, muy conmovedora experiencia desde el cual a partir de esos casos uno puede tratar de encontrar qué cosa es el derecho. Uh-huh. Su padre, Genaro Ledesma, también fue abogado, ¿no? Usted, ¿cómo recuerda a su papá, ¿no? Uno de los legados que puedo considerar mi padre es su consecuencia en las ideas que él sostenía, les pueden agradar, no nos puede agradar, pero por lo menos eso es un tema, un valor que hay que afirmar, ¿no? La consecuencia. Y segundo, yo diría una lógica muy quijotesca, ¿no? Estar pensando en el servicio de los demás, pero esa es la lógica. Quien ingresa al Estado es para una lógica de servicio a los demás. ¿No? No es una lógica de ingresar al Estado y ver qué me puedo llevar lo más pronto y lo más rápido del Estado. Entonces, acá tenemos una lógica bien trastornadas, ¿no? En el ejercicio político no hay esa coherencia y consecuencia. Y segundo, ¿y tú ingresas para qué? Para ver qué es lo que puedes tú llevarte lo más rápido del servicio público. Entonces, hay paradigmas que se han ido transformando, por eso te digo que lo que me queda de él es un mensaje más quijotesco para lo que se ve ahora. Usted señala esta característica quijotesca de su papá porque, bueno, pues él ayudaba también a los comuneros, ¿no? Que estaban siendo Sí, expropiados, enajenados de sus tierras. Y bueno, pues eso también se le recuerda, ¿no? Por parte de su papá, ¿no? Muchas sí. gracias, doctora Ledesma, ¿no? Por su tiempo, por aceptar la entrevista, ¿no? Esperemos poder conversar más adelante con usted para tratar estos temas tan relevantes, ¿no?
No, gracias a ustedes y también por permitirme compartir algunas ideas y reflexiones con los ciudadanos que siguen tu programa. Gracias. Muchas gracias, cuídese. Gracias.